Hoy vamos a reaccionar al vídeo Los 10 países de donde vienen los mexicanos. Yo sé que de España es uno de esos países, pero desconozco muchos otros. Así que vamos a ver este vídeo extraído del canal de Bendito México. Dejo el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Vamos a verlo. ¿Cuál es el origen de los mexicanos? Aquí la respuesta. México, como la mayoría de las naciones modernas, realiza un censo regional. Sin embargo, este país no incluye en la mayoría de los casos preguntas sobre el origen étnico. Esto se debe en parte a que el gobierno mexicano tiene un largo historial de intentar borrar la división étnica dentro de su sociedad. Y como colonia del Imperio Español, las fronteras étnicas definirían la sociedad colonial, por lo que, cuando el pueblo mexicano luchó por la independencia, una de sus agendas fue eliminar estas distinciones raciales. Para muchas personas, esto se ve como una forma de fomentar una identidad mexicana más fuerte y unificada, sin tensión racial. Para otros, se ve como una amenaza a las identidades locales, especialmente a las amerindias, que no encajan perfectamente en la narrativa nacional mexicana. Dado que la palabra mestizo tiene diferentes significados en México, las estimaciones de la población mestiza mexicana varían ampliamente. Y es que según la Enciclopedia Británica, que utiliza un enfoque basado en la biología, entre la mitad y los 2/3 de la población mexicana es mestiza. Claro, si viene de tantas etnias y se nota la diferencia entre algunos mexicanos y otros. Con los españoles no lo noto tanto. No veo tanta diferencia, ¿no? No hay gente tan morena, por ejemplo. Mientras que un criterio basado en la cultura estima un porcentaje tan alto como el 90%. Sea como sea, el grupo étnico más grande de México son los mestizos, quienes, según la CIA World Factbook, representan alrededor del 62% de la población total y siendo herederos Toma ya, 62% son mestizos. La mayoría. De una amalgama europea, amerindia y posiblemente africana. Como bien es sabido, los legados de la cultura española son profundos en suelo mexicano, pero casi ningún ciudadano de este país se describiría a sí mismo como étnicamente español. Después del 62% de mexicanos que se identifican principalmente como mestizos, viene otro 30% que se identifica más sustancialmente con una etnia amerindia. Una de las identidades amerindias más fuertes que se ha resistido mucho a adoptar una bandera mestiza es la maya del sur. Los mayas fueron la otra gran civilización asentada en México antes de la llegada de los europeos. ¿Y la más famosa? Pero la más famosa por lo menos aquí en España. A diferencia de los famosos aztecas que asentaron la base de la demografía del México de hoy, estos no fueron incluidos en las primeras versiones de la herencia nacional. De hecho, los mayas intentaron rebelarse en múltiples momentos de la historia de México y establecer así un estado independiente en Yucatán como una forma de resistirse a la erradicación. Y antes del contacto con los europeos, los indígenas de México no habían tenido ningún tipo de identidad compartida, siendo esta construida por la mayoría euromestiza dominante e impuesta a los indígenas como una identidad definida negativamente. Lo cierto es que la Constitución mexicana no solo reconoce a los 62 pueblos indígenas que viven en territorio mexicano, sino que también les otorga autonomía y protege su cultura y lenguas, destacando a estos grupos como altos responsables de la diversidad racial existente actualmente. Qué bonita cultura tiene México, ¿eh? Con tanto mestizaje y con tantas etnias. Destaca que esta protección y autonomía se extiende a aquellas etnias amerindias que han emigrado de Estados Unidos y Guatemala durante el siglo XIX y XX, como los cherokees y kicapús. Aparte de los colonos españoles originales, otros europeos también emigraron a México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluyendo británicos, irlandeses, italianos, alemanes, franceses y holandeses. Que también está ahí metida Europa del Norte, con los pelos rubios, los ojos azules. Ya veo, ya. Las regiones del norte y oeste de México tienen los porcentajes más altos de población europea y la mayoría de las personas no tienen una mezcla nativa o son de ascendencia predominantemente europea.
Y es que se reporta que en el norte y oeste de México, las poblaciones indígenas eran sustancialmente más pequeñas que las que se encuentran en el centro y sur del país, y también mucho menos organizadas, por lo que permanecían aisladas del resto de la población, o incluso en algunos casos eran hostiles hacia los colonos mexicanos. La región noreste, en la que la población indígena fue eliminada por los primeros colonos europeos, se convirtió en la región con la mayor proporción de blancos durante el periodo colonial español. A día de hoy, algunas comunidades de inmigrantes europeos han permanecido aisladas del resto de la población en general desde su llegada, entre ellos los menonitas de habla alemana de Rusia, de Chihuahua y Durango, y los vénetos de Chipilo, Puebla, que han conservado sus lenguas originales. Wow, de los rusos sí que lo había escuchado. Sí que lo había visto en un vídeo, de hecho, y he hablado de eso. A esta población europea se unen igualmente un gran número de inmigrantes del Medio Oriente que llegaron a México durante el mismo periodo, en su mayoría de Siria y el Líbano, generando una afluencia comercial y social apabullante. Este éxodo árabe comenzó en el siglo XIX y principios del siglo XX y se asentaron en cantidades significativas en Nayarit, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México y el noreste del país, así como las ciudades de Tampico y Guadalajara. Menuda mezcla, de momento, y todavía no se ha acabado el vídeo. Sobresalen también los inmigrantes asiáticos, en su mayoría chinos, quienes llegaron a través de los Estados Unidos y se establecieron en el norte de México. Los coreanos, por su lado, hicieron vida en el centro de México y reconfiguraron de igual forma la demografía local. Y es que la inmigración asiática comenzó con la llegada de los filipinos a México durante el periodo español, y durante 2 siglos y medio, entre 1565 y 1815, muchos filipinos y mexicanos navegaron hacia y desde México y Filipinas como marineros, tripulantes, esclavos, prisioneros, aventureros y soldados en el galeón Manila-Acapulco, que ayudaba a España en su comercio entre Asia y las Américas. También en estos viajes, miles de individuos asiáticos, en su mayoría varones, fueron traídos a la República Mexicana como esclavos y fueron llamados chino, aunque en realidad eran de orígenes diversos, incluidos coreanos, japoneses, malayos, javaneses, camboyanos, timorenses y personas de Bengala, India, Ceilán, Makassar y Tidore. Hay alguna palabra que no he entendido, que no sé de qué país son. De tanta diversidad que hay, se me escapa. En mi cultura general no llega. Un ejemplo notable es la historia de Catarina de San Joan, una niña india capturada por los portugueses y vendida como esclava en Manila, quien llegó a la Nueva España y eventualmente dio origen a la China poblana. No vale dejar de mencionar a las contrapartes latinoamericanas, quienes arribaron durante la década de 1970 y 1980 desde territorios como Chile, Cuba, Perú, Colombia y Centroamérica en calidad de refugiados políticos. Como cabría de esperar, en estos movimientos sociales, la unión étnica con los locales fue más que evidente, permitiendo una nueva reestructuración de la sociedad. No se debe olvidar que México es también el país donde vive la mayor cantidad de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, con la Ciudad de México albergando la mayor cantidad. Y en México ya hay mezcla también. Quiere decir, y en Estados Unidos ya hay mezcla también. En México mezcla, en Estados Unidos mezcla, se mezclan también. Pues venga, más diversidad. De estadounidenses en el mundo. Y es que ya en 1999, el Departamento de Estados de Estados Unidos estimaba que un poco más de 1 millón de sus ciudadanos hacía vida al otro lado de la frontera, estableciendo comunidades a lo largo y ancho del país, pero en especial en pueblos pequeños que ofreciesen un estilo de vida más tranquilo, como es el caso de San Miguel Allende de Guanajuato. Ese es el estilo de vida que me gusta a mí, la montañita. Y todo bien, eso sí, con buena luz, ahí con unos buenos postes de luz, con una buena conexión a internet, pero en la montaña tranquilo. Esto se une al enorme éxodo de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos durante décadas, destacando alrededor de 710,000 migrantes que se regresaron a suelo mexicano entre 2010 y 2018 y que se han reintegrado a la demografía ya establecida.
En conclusión, vale destacar que la estructura genética de la población mexicana no está integrada únicamente por descendientes puramente aztecas o población nacida de la unión con europeos, sino que agrupa un crisol de diferentes comunidades que cambiaron la historia del país y que seguirá transformándose con el pasar de los años. Tú como mexicano, ¿qué opinas de esta historia que te conté? ¿Con cuál te identificas mejor? Yo me identifico con el español mexicano. Qué ganas tengo de ir a veros de verdad y conocer en México. Cuanto más vídeos veo, más ganas tengo. Me ha gustado más saber sobre la cultura mexicana, sobre sus etnias, la diversidad que hay en cuanto a población. Yo me voy a despedir ya. Ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido os podéis suscribir para apoyarme. Así que nada, hasta otro vídeo.